Bienvenidos a todos, buenas tardes. Por acá, por Mis Pagos, día de lluvia y más lluvia, así que hemos tenido mucho tiempo para estar trabajando para esta tarde de hoy. Tenemos muchos desafíos desde la Fundación Hacemos, chicos, y uno de los desafíos más grandes es el de generar este encuentro, este ámbito de debate y reflexión de ideas y generación de pautas de acción para que se nos haga más fácil la transformación de nuestras ciudades, de nuestra provincia, y por supuesto que en esa construcción en ascenso para lograr una Argentina mejor. Es un gran desafío. Ahora, vemos desde este momento, les digo que este es el primer encuentro que tenemos en vivo, especialmente dentro de este eje que tiene la Fundación, que es la red de legisladores locales. Por eso es tan bueno y tan importante este compartir ideas, debatir y tener ida y vuelta con cada uno de ustedes. Y la herramienta del presupuesto tiene un impacto tan grande en la vida en sociedad, tiene un impacto tan grande en la economía, en el desarrollo, en el nivel de vida de cada uno de los ciudadanos, que es necesario entenderla. Y entender esa herramienta del presupuesto es fundamental porque es un documento importantísimo en la política pública de un gobierno. Por eso es un gran desafío el de esta tarde, de que podamos, a ver si logramos el objetivo, que es que podamos comprender esta herramienta, que la podamos analizar sus elementos, y básicamente encontrar lo sustancial de dos elementos importantísimos que tienen los presupuestos públicos, que tienen que ver con los gastos y con los recursos. Entonces esa herramienta que parece tan fría cuando lo damos como un título, es importantísimo para una gestión de gobierno, porque es una herramienta que permite definir las prioridades, los objetivos que tiene un gobierno para su gestión. Por eso es importante que aprendamos a querer esta herramienta, porque en cualquiera de los ámbitos públicos que nos toque actuar, es fundamental desde la base tenerla cerca para trabajarla mucho mejor. Es por eso que en esta tarde de hoy tenemos la gran colaboración que nos permite trabajar en esta fundación, un gran respaldo que tenemos a través de otra fundación, que es la Konrad Adenauer, y por supuesto tenemos a nuestra representante aquí, que es Carmen Leyman López. Vamos a darle la palabra, un momento de bienvenida a ella, y después lo presento a nuestro orador de la tarde. Bueno, muchas gracias. Para nosotros como Fundación Adenauer es un placer acompañar a Hacemos en ese proyecto. Tuvimos algunos encuentros en la red de legisladores presenciales que lamentablemente por la pandemia actual no podemos seguir con esa modalidad, pero gracias a la virtualidad también logramos que el ping pong con el expositor que vamos a tener unos instantes se llama Federal, porque nos permite que haya gente de Entre Ríos, pero también de Buenos Aires y de otros lugares del país. Así que espero que todos presten mucha atención y que aprovechen el expertise del expositor para hacerle muchas preguntas, sacarse todas las inquietudes, y si es que entramos en debate, que sea un diálogo constructivo. Muchas gracias. Las fundaciones hemos encontrado un trabajo muy importante, que es en la capacitación y formación, tarea que muchas veces les falta a los partidos políticos, y los partidos políticos a veces le dan prioridad a otras de las actividades, y esta que es esencial, a veces dejada de lado. Queremos de alguna manera ser un complemento para poder abordar esta faltante que tienen de herramienta nuestros concejales, nuestros dirigentes, nuestros actores civiles y políticos. Así que bueno, para esta tarde quien nos va a esclarecer muchas de las ideas es Matías Zur. Matías, les cuento brevemente, le hago la presentación a él: economista, graduado en la UBA, máster en economía de la Universidad del SEMA, director y economista, jefe de la consultora INVEC, director del Congreso Económico Argentino, profesor de Macroeconomía 1 y de Crecimiento Económico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, Mariale, por la presentación. Gracias a las fundaciones, a la Konrad Adenauer y a Hacemos por la invitación. La idea de hoy, el motivo, digamos, por el que me convocaron, básicamente mostrar una forma de leer los presupuestos. Cuando uno habla del presupuesto, puede hablar tanto del presupuesto nacional como el presupuesto de una provincia o el presupuesto de un municipio. Por suerte tienen todos
medianamente la misma estructura, más allá de la diferencia de números, y obviamente que es un tema muy, muy grande y muy difícil de abordar en una sola charla, porque imagínense ustedes todos los gastos e ingresos que tiene un Estado nacional, provincial o municipal. Digamos, hay muchísimas formas de verlo, por eso los proyectos de ley de los presupuestos siempre son tan grandes, pero bueno, la idea de hoy es, en lo que podemos hacer en una charla, darles un esquema fundamental de cómo observar, cómo mirar un presupuesto desde los grandes números o desde lo macro, poder ver cómo medir la evolución de algunas variables, cómo podemos usar algunas herramientas para transformar la cantidad de datos que a veces se dan en un presupuesto en información económica valiosa, porque datos desordenados en un montón de páginas no sirven de nada. Si nosotros podemos entender y podemos ordenarlos y esquematizarlos de alguna manera, podemos darle alguna lectura que nos aporte algo realmente valioso para poder dar una opinión, para dar una sugerencia, para observar cómo está compuesto un presupuesto, y obviamente después siempre cuanto más se quiera profundizar o más detalles se quiera tener, se puede ir yendo a lo más particular. Pero hoy vamos a tener una charla bastante general de cómo estudiar o analizar un presupuesto. Como les decía recién en la introducción, la idea es ver el esquema fundamental de cómo organizar un presupuesto en sus grandes números para poder estudiar cómo está compuesto, y después algunas herramientas de análisis más específicas. El esquema fundamental o el esquema general en el que se puede organizar a cualquier presupuesto de un Estado nacional, municipal o provincial es mediante lo que se llama el esquema AIF. El esquema AIF es el esquema de ahorro, inversión y financiamiento, que es un estado contable que reúne todos los flujos de ingresos y de egresos del Estado, ya sea un Estado, como les decía, nacional, provincial o municipal, en un periodo determinado. Es decir, si nosotros podemos construir, o obviamente los presupuestos ya lo traen construido, y analizar ese esquema, lo que vamos a estar viendo es cómo evoluciona en ese periodo, por ejemplo, si ese es el presupuesto de un año, todos los ingresos y todos los gastos que tiene el Estado. Es útil porque, digamos, por lo que les decía recién, un presupuesto tiene tantas partidas, tantos gastos y tantos ingresos, que tenerlo todo desorganizado o todo no consolidado no nos permitiría tomar ninguna decisión ni saber cómo está compuesto. Entonces es útil para consolidar y ordenar las cuentas públicas, y se puede aplicar tanto a los presupuestos a la hora de votar, como de votar un presupuesto en un consejo deliberante o en un congreso, como también después para analizar la ejecución del gasto. Es decir, una cosa es analizar cómo es el proceso de presupuesto, y otra cosa es después constatar que efectivamente la administración pública ejecute el gasto de la forma en que se comprometió en el presupuesto. Entonces, este esquema que vamos a ver ahora es importante y es útil para analizar presupuestos y ejecuciones presupuestarias una vez que el ejercicio ya arrancó, digamos, y van publicando la información. ¿Por qué se llama ahorro, inversión, financiamiento? Bueno, porque a este gran cuadro que vamos a ver ahora lo vamos a dividir en tres pedazos. El primero, que nos va a mostrar si el gobierno está ahorrando o desahorrando, es decir, si le está sobrando dinero respecto de lo que está gastando. Eso es lo que se llama la cuenta corriente. Vamos a ver los gastos corrientes y los ingresos corrientes y vamos a poder ver si está habiendo un ahorro o un desahorro. La segunda cuenta, que es la cuenta capital, mide la inversión, es decir, qué se está haciendo con ese ahorro, si se lo está invirtiendo o no. Y después tenemos una tercera cuenta, que a veces es quizás la menos conocida, pero que me interesa mucho, más que nada ahora en el último tiempo, donde se está hablando tanto de deuda, tanto a nivel nacional como provincial, entender un poco cómo es la dinámica del endeudamiento, y eso es lo que observamos en la cuenta de financiamiento, a través de la cuenta de financiamiento en el tercer escalón de este esquema en el que vamos a dividir. Como les decía, el primero, la cuenta corriente, vamos a encontrar todos los ingresos corrientes y todos los gastos corrientes que tiene un Estado en un periodo. Y si nosotros restamos los ingresos de los gastos, vamos a obtener el primer resultado de la administración, que es lo que se conoce como resultado económico. Si el resultado económico es positivo, significa que tenemos más ingresos de lo que estamos gastando. Es decir, que los ingresos son más altos que los gastos,
Y por lo tanto tenemos un ahorro, o lo que se conoce en términos más económicos como superávit económico. Si es negativo, por el contrario, lo que estamos teniendo es un desahorro o un déficit. Un segundo, que acá tengo personas para... Ah, claro, ahora como yo tengo el host, tengo que ir admitiendo personas, así que ahí está. Ok. Si es negativo, lo que está viendo es que los gastos corrientes son más grandes que los ingresos corrientes y tenemos un desahorro o un déficit económico. ¿Qué hay dentro de los ingresos corrientes? O sea, ¿qué compone a los ingresos corrientes? Principalmente son 5 elementos. Los ingresos tributarios, que son los más conocidos y los más importantes, tanto a nivel municipal como provincial o nacional. Yo acá, digamos, a la presentación la hice tomando en cuenta el esquema de un presupuesto provincial, pero son mínimos los cambios que hay, como por ejemplo este. En ingresos tributarios yo tengo, por ejemplo, si estuviera analizando el presupuesto de la provincia de Entre Ríos, tengo los ingresos tributarios propios de la provincia, como son ingresos brutos, impuesto a las patentes, el impuesto inmobiliario y demás, y tengo lo que viene por coparticipación de impuestos nacionales. Si yo estuviera mirando lo mismo, pero de un municipio, voy a tener los impuestos, las tasas propias del municipio, y los ingresos que le llegan al municipio por la coparticipación que le hace la provincia, que viene tanto de impuestos provinciales como de impuestos nacionales. Pero lo más importante de los ingresos corrientes son los tributos, es la recaudación impositiva que tiene el gobierno. Después tenemos lo que, para los estados que tienen cajas jubilatorias propias, como es el caso de la provincia de Entre Ríos, tenemos el segundo ingreso en importancia, que son las contribuciones a la seguridad social, que son básicamente los aportes de los empleados públicos, que son los que sostienen después a las jubilaciones y pensiones del sector público. Si nosotros estuviéramos analizando un estado, una provincia que no tiene caja propia, entonces no vamos a tener a las contribuciones, porque los empleados de ese gobierno seguramente estén aportando a otra caja, a la caja nacional o a la caja provincial, dependiendo cómo sea el acuerdo, digamos. Después, como tercera fuente de ingresos, tenemos los recursos no tributarios, que estos también suelen ser bastante más importantes cuando bajamos a los municipios. Ahí tenemos lo que pueden ser regalías, multas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ingresos por multas de tránsitos y demás, que son muy comunes en los municipios, son lo que forman parte de lo que se conoce como ingresos no tributarios. Y después tenemos otro tipo de ingresos que puede venir de otros lugares, digamos. Ingresos de operaciones tienen los estados que tienen alguna empresa pública, por ejemplo, como puede ser el caso de la provincia de Entre Ríos, y algún municipio también lo puede tener. Digamos, si hay alguna empresa que funciona bajo las órdenes y la supervisión, digamos, del Estado, porque es estatal, las ventas que tenga esa empresa también van a formar parte de los ingresos corrientes. Y por último, tenemos un componente que en este momento, por ejemplo, y relacionándolo un poco con la actualidad de pandemia, está siendo muy importante, que son las transferencias corrientes. Las transferencias corrientes son giros que le hace un nivel de gobierno superior, por así decirlo, a uno inferior. En el caso de los municipios, por ejemplo, tenemos transferencias que le pueden hacer, más allá de la coparticipación, que es automática de los impuestos, la provincia puede decidir transferirle ingresos extras a algunos municipios por algún motivo. Por ejemplo, si hay alguna catástrofe natural o algún tipo de esas cuestiones en algún municipio o algún problema particular que lo esté afectando, la provincia entonces puede decidir transferirle a ese municipio específico una transferencia adicional para cubrir algún gasto momentáneamente. ¿Por qué digo que hoy es muy importante? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, los números de la provincia de Entre Ríos de los primeros 4 meses, el ingreso que más está creciendo de todos los que vemos acá son las transferencias corrientes. ¿A qué se debe esto? A que la nación está transfiriéndole recursos a la provincia para atender gran parte de los gastos que no pueden ser cubiertos hoy porque la recesión económica que está generando la pandemia y la cuarentena está haciendo caer los recursos tributarios propios de la provincia. Entonces, hoy la principal fuente de financiamiento que están teniendo en su mayor parte de las provincias es asistencia por parte de la nación, que ingresa en este esquema que nosotros estamos viendo a través de lo que se llama, de lo que son las transferencias corrientes. Con respecto a los gastos corrientes, tenemos también 5 principales aperturas. Obviamente esto está simplificado y puede haber algunas que tengan más o menos, pero tenemos
principalmente cinco puntos también con respecto a los gastos corrientes, que tienen que ver con los gastos de personal, que es obviamente todo lo destinado al pago de salarios de empleados públicos, ya sean provinciales o municipales o nacionales, sea cual sea que estemos estudiando. Bienes y servicios, acá lo que entra en este gasto es todas las compras que hace el Estado para mantener, por ejemplo, en funcionamiento la estructura del gobierno. O sea, cuando se compra, no sé, desde lapiceras para las oficinas hasta resmas de hojas para insumos, digamos, para el funcionamiento de las oficinas públicas, eso va por bienes y servicios. La provincia, por ejemplo, ahora si lleva a cabo un programa de fortalecimiento de todo lo que es el sistema de salud, por ejemplo, comprando insumos o reequipando a los hospitales y demás, tiene que verse impactado en esta cuenta de bienes y servicios. Prestaciones de la seguridad social, estas obviamente son el correlato de las contribuciones, es decir, aquellos estados que tengan una caja de jubilación propia van a tener ingresos por las contribuciones de seguridad social y el pago de las jubilaciones y pensiones en los gastos corrientes a través de las prestaciones de la seguridad social. Transferencias corrientes, también, como les decía, en caso de la provincia, así como la provincia reside de la nación, transfiere a los municipios, puede transferirle a los municipios, también se le puede transferir al sector privado. Por ejemplo, la provincia de Entre Ríos subsidia en parte la educación de algunos establecimientos educativos que son privados, o de establecimientos educativos a los cuales se les hace transferencias, se los registra ahí. Después tenemos el gasto de intereses, que es el gasto de los intereses de la deuda. Cuando hay un gobierno que está endeudado, los intereses que va devengando esa carga de deuda se pagan y se registran en los gastos corrientes. Y después, siempre en todos los presupuestos y todas las partidas que ustedes vean, hay un otros para poner todo lo que no entre en el listado anterior, digamos, pero que también es muy importante. La segunda cuenta, como les decía, tiene que ver con la cuenta capital. La cuenta capital está estructurada por los ingresos de capital y los gastos de capital. Si nosotros tomamos el resultado económico que viene de la cuenta corriente, que era el que les mostraba recién, que tiene que ver con todos los ingresos corrientes y los gastos corrientes, y le sumamos los ingresos de capital y los gastos de capital, vamos a obtener el resultado fiscal total, que es, en general, si el municipio o la provincia está gastando más o menos de los ingresos que tiene. ¿En qué se diferencian los ingresos y los gastos de capital respecto de los corrientes? Bueno, básicamente en la naturaleza, digamos. Los ingresos de capital y los gastos de capital tienen que ver con todo lo vinculado a la obra pública, por así decirlo. Los ingresos de capital tenemos ventas de bienes, por ejemplo, si una provincia decide privatizar una empresa pública o vender un terreno fiscal o desprenderse de alguna parte de su patrimonio, por así decirlo, eso se va a registrar como un ingreso de capital, no como un ingreso corriente, porque es un ingreso que no va a estar permanentemente en todos los periodos. O sea, si yo privatizo una empresa pública o vendo un terreno en el año 2020, no lo voy a volver a vender en el año 2021. Ya lo vendí y lo perdí. Entonces, por eso no es un ingreso que corrientemente se me aparezca en el registro todos los años, como se aparecen los impuestos que se recaudan todos los años. Y el otro ingreso que tenemos es las transferencias de capital, que al igual que las transferencias corrientes son transferencias que hace un nivel de Estado superior, por ejemplo, el nacional hace una provincia o la provincia hace un municipio, pero estrictamente para hacer obra pública. Es decir, cuando un gobierno le transfiere a otro dinero con el destino de invertirlo, de gastarlo en un bien de capital, esa transferencia se registra como una transferencia de capital, no como una transferencia corriente. Y en los gastos de capital tenemos la inversión real, que es la obra pública, es decir, una provincia cuando construye una ruta provincial o repara o hace un nuevo puente o una escuela o un hospital, ese edificio es registrado como un gasto de capital y va en la inversión real. Y si la provincia le hiciera transferencias a los municipios también con el objetivo específico de construir una obra pública, también lo tiene que registrar como una transferencia de capital. Pero visto, digamos, esto, y sumando la primera y la segunda cuenta, la cuenta corriente y la cuenta capital, ya tenemos resumidos en grandes rasgos todos los gastos que puede hacer un Estado y todos los ingresos que puede tener. Entonces, cuando tenemos todos los ingresos y todos los gastos,
ya sean corrientes o de capital, tenemos lo que se conoce como el resultado fiscal, que es algo de lo que se habla mucho, los economistas particularmente hablamos todo el tiempo de esto, porque tiene que ver con el resultado de la administración en términos de recursos económicos, digamos. Si el resultado fiscal es positivo, decimos que existe superávit fiscal, es decir, que el gobierno le sobra, una vez terminado el periodo, le sobra dinero respecto de todo lo que gastó, que es algo de por sí muy, muy poco habitual en Argentina y en cualquier provincia argentina, donde tradicionalmente siempre al revés, estamos teniendo déficit fiscal, o sea, el resultado fiscal es negativo, porque se suele gastar más de lo que ingresa, es decir, los gastos frecuentemente son más altos que los ingresos, y por eso permanentemente tenemos situaciones de déficit fiscal. Entonces, como les decía, tenemos los ingresos corrientes y los gastos corrientes, eso nos da el primer resultado, que es el resultado económico. Cuando le sumamos los ingresos de capital y los gastos de capital, obtenemos el resultado global, que es el resultado fiscal, y a veces, esto lo puse porque muchas veces suele generar confusión, al resultado fiscal se lo expresa también en términos de resultado fiscal primario, que se diferencia del resultado fiscal total porque no incluye los intereses de la deuda. O sea, si al resultado fiscal total le restamos los intereses de la deuda, obtenemos el resultado fiscal primario, que a los fines prácticos no tiene mucha utilidad, no es más útil que el resultado fiscal total, pero suele estar mucho en debate para saber si el gobierno tiene déficit solo por el peso de los intereses de la deuda o porque realmente está gastando más en otras cosas, en personal, en obra pública, en subsidios, en un montón de cosas. Es diferente, a veces desde el punto de vista contable es como que a uno le da igual que sea menos 5 por una cosa o por la otra, pero desde el punto de vista económico, un déficit no es igual si está solo explicado por intereses que si está explicado por otros gastos también. Entonces, suele ser importante analizarlo. Ahora, todo eso que vimos recién, lo podemos resumir de esta forma en lo que se llama, como le decía, la cuenta corriente, la cuenta capital, y ese grupo que nos muestra el resultado económico de todo el gobierno, en términos económicos, es lo que se conoce como los números que vemos por arriba de la línea. Ahora lo voy a explicar más en detalle para que quede bien, pero esto es importante para entender más que nada el endeudamiento, y por qué, cuando realmente los estados están emitiendo deuda y endeudándose, que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. Esto lo voy a explicar ahora en detalle. ¿Qué hay por debajo de la línea? Bueno, básicamente nosotros lo que vemos acá arriba es, como les decía recién, la diferencia entre ingresos y gastos. Si se está gastando más de lo que estamos teniendo y el resultado fiscal es negativo, y por lo tanto tenemos un déficit, necesariamente vamos a tener que conseguir ese dinero de algún lado. Es decir, vamos a necesitar conseguir lo que se conoce como fuentes financieras. Es decir, de algún lugar vamos a tener que tomar dinero prestado. Y esto es incluso quizás un poco más importante cuando estamos en una provincia o en un municipio, la nación no tienen el financiamiento monetario de la emisión del Banco Central, que a veces para la nación es un recurso de financiamiento muy importante, pero que las provincias y los municipios no lo tienen. Entonces, si una provincia o un municipio termina un periodo con déficit fiscal, sí o sí va a necesitar recurrir a algún tipo de endeudamiento, ya sea deuda flotante, después vamos a detallar un poco más qué significa cada uno, o deuda con un banco, o una emisión de un bono, que puede ser en el mercado local o en el mercado internacional, puede ser en pesos o en dólares, pero a diferencia de la nación, no tiene el recurso que hoy, por ejemplo, las cuentas nacionales están usando mucho en este momento, que es la emisión monetaria, y necesariamente se necesita recurrir a alguna fuente financiera. Como contrapartida de las fuentes financieras tenemos lo que se llaman las aplicaciones financieras. ¿Qué son las aplicaciones financieras? Toda la deuda que debemos pagar en ese periodo. Es decir, permanentemente un gobierno tiene deudas que van venciendo en todo el periodo, más allá del pago de los intereses. Es decir, cuando alguien le presta a un gobierno, se le presta por un determinado periodo. Supongamos que se emite un bono, por ejemplo, a 10 años. Eso significa que el gobierno se endeuda y promete pagar una tasa de interés todos los años, y al final del periodo, al año número 10, devuelve el capital, que es lo que le prestaron. Entonces, de esa manera, pagó el interés por el uso de ese dinero durante todo el tiempo, y al final del periodo devolvió el préstamo.
Bueno, eso es lo que se conoce como aplicaciones financieras. Ahora, supongamos una situación de equilibrio donde el resultado fiscal es cero en un determinado año. O sea, termina el año y el estado que estemos analizando gastó lo mismo que lo que recaudó. Entonces, no tiene ni déficit ni superávit. Eso significa que si tiene que emitir deuda durante el periodo, va a ser únicamente una emisión de deuda que es necesaria para pagar una deuda que está venciendo. Es decir, una deuda se termina y se la cubre con una nueva deuda. Pero eso no está incrementando el endeudamiento del gobierno. La única forma en que el endeudamiento de un gobierno, como les digo, ya sea provincial o municipal, se esté incrementando, es que el resultado fiscal sea negativo. Porque si el resultado fiscal es negativo, quiere decir que yo necesito endeudarme tanto para cubrir el vencimiento de deudas que tengo en ese año a través de las aplicaciones financieras, como para cubrir el resultado de ese año. Eso es lo que se conoce como endeudamiento neto. Es decir, si las fuentes financieras son mayores que las aplicaciones, quiere decir que yo me estoy endeudando más allá de lo que vence en ese periodo de deuda. Y si me estoy endeudando más de lo que vence, es porque necesito deuda para pagar lo que vence y necesito más deuda todavía, que es la que viene a cubrir el resultado fiscal de ese periodo cuando es déficit. Entonces, si el resultado fiscal es negativo, es decir, que hay déficit, entonces las fuentes financieras serán mayores que las aplicaciones financieras y el endeudamiento neto será positivo, es decir, la deuda está creciendo. En cambio, si el resultado fiscal es positivo, hay superávit. Entonces, las fuentes financieras serán menores que las aplicaciones financieras y el endeudamiento neto será negativo. ¿Qué quiere decir que el endeudamiento neto será negativo? Es que la deuda va a estar bajando. Es decir, que en definitiva, más allá del endeudamiento bruto que se haga para pagar los vencimientos de un periodo, la deuda va a estar subiendo o bajando dependiendo de cómo sea el resultado fiscal. Me mandó a preguntar, ¿verdad? De Ángel, ¿qué tal está el amarillo? Hay un micrófono abierto ahí, Sebastián Telaina, para que lo cierre nada más. Acá, lo que les muestro ahora es, espero que lo puedan ver porque es bastante grande, de hecho lo tuve que partir para que entre en distintas páginas, porque si no, no se veían los números, pero básicamente es todo lo que vimos recién teóricamente, mirándolo en lo que fue el presupuesto que presentó la provincia de Buenos Aires, y que es la provincia, perdón, de Entre Ríos, que se votó en noviembre del año pasado, en la legislatura de la provincia, con los números concretos de lo que la provincia presupuestaba gastar durante este año. Entonces, fíjense que todo lo que venimos viendo hasta recién en términos teóricos es justamente lo que cuando nosotros queremos observar el presupuesto de la provincia encontramos con los números específicos de esa provincia. Por ejemplo, tenemos en ingresos corrientes, que si ven para abajo está compuesto por los tributarios, los de origen nacional, los de origen provincial, las contribuciones de la seguridad social, todo lo que vimos recién. Para el año 2020 la provincia tenía presupuestado 194.000 millones de pesos de ingresos corrientes. Y si vemos los gastos corrientes, que están compuestos por personal, bienes y servicios, los intereses de la deuda, las transferencias y todo lo que vimos recién, tenemos un gasto presupuestado para todo el año de 190.000 millones de pesos, 190.900 millones de pesos. Entonces vemos que el resultado económico, que era el primer resultado que veíamos recién, va a ser, según el presupuesto de la provincia, iba a ser superavitario. Es decir, íbamos a tener un superávit económico de 3.500 millones de pesos, porque tenemos ingresos por 194 y gastos por 190. Es decir, que estaríamos gastando, en términos corrientes al menos de lo que recauda la provincia y de los ingresos que tiene. Eso es lo primero que podemos ver al analizar el presupuesto presentado el año pasado para este año en la provincia. Después, si vemos la cuenta de capital, la provincia presupuestaba tener ingresos de capital por 3.700 millones de pesos. Fíjense que son mucho más chicos los ingresos de capital que los ingresos corrientes. Es natural eso, porque yo lo que les decía es que dentro de los ingresos corrientes tenemos los impuestos. Entonces, como es el componente más grande de los ingresos, es lógico que esto sea así. Y en gastos de capital, es decir, en obra pública, tenían presupuestado 16.000 millones de pesos de gasto para este año en obra pública.
Esto desde ya les voy aclarando por ahí para los que han estudiado, los que han mirado números del presupuesto y de la ejecución, es un punto que voy a tocar más adelante, pero que es la diferencia entre lo que se presupuesta y lo que después se termina ejecutando. Yo creo que es uno de los controles más importantes que pueden hacer todos ustedes, quienes sean legisladores o asesores o que formen parte de los consejos deliberantes, es comparar una vez que termina el año o una vez que el año va avanzando, cuánto efectivamente de lo que se presupuestó gastar en determinados elementos o en determinados rubros, efectivamente se está gastando en eso. Por algo que les voy a mostrar después, que es una discrepancia bastante importante que se verifica siempre, por ejemplo, cuando uno estudia los presupuestos y las ejecuciones de la provincia de Entre Ríos. Y por último, como les decía, tenemos la cuenta de financiamiento donde aparecen los ingresos totales, los gastos totales, el resultado financiero total, que es de un déficit para este año de casi 9.000 millones de pesos. ¿Por qué pasamos de un superávit económico a un déficit fiscal? Porque los gastos de capital fueron mucho más grandes que los ingresos de capital. Entonces, cuando yo sumo todos los ingresos y todos los gastos, encuentro que estaba presupuestado un déficit de 8.900 millones de pesos para este año. Entonces, esto ya de por sí, este número nos da el argumento, o nos da la idea, de que necesariamente la provincia de Entre Ríos, al aprobar este presupuesto, que es deficitario en casi 9.000 millones de pesos, está avisándonos, por así decirlo, que durante el año 2020 va a tener que incrementar su deuda por 9.000 millones de pesos. Es decir, si estamos presupuestando una situación de déficit de 9.000 millones, de algún lugar esos recursos tienen que salir, y salen obviamente de las fuentes de financiamiento que veíamos recién y de las aplicaciones financieras que tienen que ver con el endeudamiento. Esto no quiere decir, esto va a ser el endeudamiento neto, es decir, en lo que va a crecer la deuda durante este año. Pero muy probablemente, como vamos a ver ahora en las fuentes y en las aplicaciones, la provincia tenga que endeudarse por más de 9.000 millones. ¿Por qué? Porque además del déficit de este año, va a haber deuda vieja que va a vencer muy probablemente este año. Entonces va a tener que emitir una nueva deuda para repagar esa deuda. Pero como veíamos recién, la deuda neta incrementa la cantidad de deuda que tiene la provincia y la deuda bruta no la incrementa porque viene a reemplazar una deuda que se termina y que desaparece. Entonces, cuando vemos las fuentes financieras, fíjense que tenemos, digamos, la provincia nos está indicando que se va a endeudar por mucho más de 8.000 millones. Se va a endeudar por 17.500 millones. ¿Por qué? Porque va a tener que hacer aplicaciones financieras por 8.500. Es decir, lo que nos está diciendo es que le vence a la provincia 8.500 millones de deuda durante este año y se va a endeudar por 17.000 para cubrir la deuda que vence este año y el nuevo déficit que va a tener a lo largo de este año. Por eso las fuentes financieras son más grandes que las aplicaciones financieras, porque tienen que cubrir las aplicaciones y el déficit de ese año. Entonces, como les decía recién, para que termine por ahí si no quedó del todo claro, la cuestión de esta pregunta que me parece bastante importante y que muchas veces genera confusión: ¿siempre que se está tomando deuda está creciendo la deuda? No necesariamente. Como les decía recién, las fuentes financieras nos muestran el endeudamiento bruto, toda la deuda que va a tener que tomar un gobierno durante un periodo. Pero gran parte de esas fuentes financieras, de ese endeudamiento, se va a usar para aplicaciones financieras, es decir, para deuda que vence en ese periodo. Entonces es una deuda que llega para reemplazar a una deuda que se va. Esa deuda que está emitiendo el gobierno para ese fin no está incrementando la deuda. Ahora, cuando las fuentes financieras son mayores que las aplicaciones, es porque hay un endeudamiento neto, porque además de endeudarse para cubrir las aplicaciones, nos estamos endeudando para cubrir el déficit de ese año, que es lo que no alcanzamos a pagar de todo el gasto con los impuestos. Entonces esa parte sí, necesariamente va a estar aumentando la deuda. En términos prácticos, si nosotros emitimos este papelito, vendría a representar un bono o una deuda. Si nosotros emitimos un bono para reemplazar o canjear un bono que vence en este año, se está tomando deuda, pero no hay un endeudamiento neto. La deuda no está creciendo, porque una deuda la emitimos para reemplazar a una que se termina ese año. Ahora, si yo emito una deuda para reemplazar a una que se está terminando, pero a su vez tengo que emitir otro pedazo más de deuda para financiar el déficit de ese año, entonces se está tomando deuda y está habiendo endeudamiento neto, no solo endeudamiento bruto. Y la deuda está creciendo. Esa es la diferencia que hay que tener muy presente
para saber si cada vez que escuchamos que un gobernador está emitiendo deuda o que un intendente está emitiendo deuda, saber si esa deuda que se está emitiendo es solo para repagar deuda vieja, y en ese caso no es preocupante, por así decirlo, en términos generales. Obviamente que después hay que verlo en detalle, porque si nos estamos endeudando a una tasa alta para reemplazar una deuda a tasa baja, por ejemplo, también es criticable, pero, digamos, el punto en cuestión es que no siempre que ustedes escuchen o lean o analicen algo que está tomando deuda, implica que la deuda está aumentando, porque mucha de esa deuda muchas veces es para financiar deuda que está venciendo en ese periodo. Lo que les decía con respecto a presupuesto y ejecución, lo importante que es comparar cada renglón, por así decirlo, de este gran esquema que veíamos recién, que es el esquema AIF, entre el AIF presupuestado y el AIF ejecutado. Y para darles una muestra de cómo esto puede ser muy diferente, este gráfico que les muestro acá es la comparación entre lo que había presupuestado la provincia de Entre Ríos y lo que efectivamente terminó ejecutando la provincia de Entre Ríos, principalmente en 4 gastos principales, en los recursos tributarios y en 3 gastos principales, entre el año 2011 y el 2018. Esto que ven acá son los recursos tributarios. ¿Qué significa este numerito? Que en el 2011, los recursos tributarios que efectivamente se ejecutaron, es decir, lo que efectivamente recaudó la provincia, fue un 14% superior a lo que había presupuestado. Es decir, presupuestó recaudar 100 y terminó recaudando 114. Es como que hubo una especie de subpresupuestación, por así decirlo. Se presupuestó menos de lo que efectivamente terminó después ocurriendo. Fíjense que eso pasa casi siempre. Todos los años es como que el presupuesto le erra por un poquito a los recursos que está pensando que va a recaudar durante el año. Eso muchas veces se puede deber a que haya cambios en la inflación, digamos. Y cuando nosotros armamos un presupuesto, y esto ya me voy metiendo en un tema que vamos a ver después, que tiene que ver con la inflación, si cuando presupuestamos estamos teniendo en cuenta una tasa de inflación que después termina siendo más alta, si yo hago todo un presupuesto con una inflación de 30 que después termina siendo 50, entonces evidentemente los recursos van a subir más de lo que yo había presupuestado porque la inflación fue más alta y todos los precios fueron más altos. Entonces vemos que en el 2011 14%, en el 2015 8%, 4% en el 2016, 6% en el 2017, 15%, siempre los recursos en la realidad terminan estando un poco más arriba de lo que se presupuesta. Ahora, cuando veo los gastos en personal, la diferencia es un poco más grande todavía. En el 2011, el gasto en salarios públicos, en personal, fue casi un 30% mayor en la realidad que en lo que había presupuestado el presupuesto un año antes. Entonces ahí es como que el presupuesto le erró por un poco más. Y esto es más preocupante porque si nosotros terminamos gastando 30% más de lo que pensamos que íbamos a gastar en salarios, entonces muy probablemente si nosotros pensamos que íbamos a terminar el año con superávit o con equilibrio, la realidad es que terminemos en déficit, y ahí va a existir o va a surgir la necesidad de tomar deuda. Entonces por eso es importante presupuestar lo más exactamente posible de lo que termina pasando después. Tercer punto, vean que acá la diferencia se hace más grande todavía, jubilaciones y pensiones. Esto es un tema que con Mariale, cuando estuvimos trabajando los últimos presupuestos, lo hablamos mucho, digamos. La provincia siempre, el Ministerio de Economía de la provincia, cuando manda el presupuesto, subestima permanentemente el costo que tiene mantener la caja jubilatoria de la provincia. Vean, por ejemplo, en el 2015 se terminó gastando en jubilaciones 43% más de lo que se presupuestó, o sea, casi 50% más. Es muchísima plata. Entonces, eso es lo que a nosotros nos empieza a prender algunas alarmas de alertar, digamos, y de tener cuidado. Una vez, digamos, si armamos todo un debate a fin de cada año sobre el presupuesto del año que viene y después la ejecución termina estando súper alejada de lo presupuestado, en definitiva, entonces el presupuesto sirvió para muy poco si el presupuesto no está reflejando lo que después va a pasar. Y por último, con respecto a este tema del error en el presupuesto, algo que a mí me llama mucho la atención y que me parece bastante grave, tiene que ver con los gastos de capital, es decir, con la obra pública. Fíjense que todos los gastos anteriores eran subpresupuestados, es decir, se presupuestaba un número y se terminaba gastando mucho más. Con la obra pública pasa exactamente al revés.
se dice que se van a hacer un montón de obras, se presupuesta, recién, por ejemplo, para casi 17.000 millones de obra pública, de pesos en obra pública, y se termina ejecutando entre un 50 y un 60% menos de lo que se dice en el presupuesto. ¿Y por qué pasa esto? Y bueno, obviamente, si hay un montón de gastos que están ejecutándose por encima de lo que yo presupuesté, entonces tengo que recortarle a otras partidas para reasignar los presupuestos. Y lo que termina pasando es que se termina siempre perjudicando a la obra, en el caso de Entre Ríos, a la obra pública, al gasto de capital, en detrimento del gasto de capital para llevarlo a gasto corriente, para cubrir salarios o para cubrir jubilaciones. Entonces, este análisis y este control que ustedes pueden hacer desde los consejos deliberantes, desde las legislaturas, me parece muy importante. Chequear que a lo largo de la historia lo que se está presupuestando es lo que se está ejecutando, porque cuando vos identificás este tipo de patrones en los presupuestos, entonces la próxima vez que se presente un presupuesto tenés mucho más herramientas para debatir con el oficialismo en el caso de que seas oposición, y decirle, mirá, todos los años vos venís presupuestando en obra pública y después la terminás recortando porque estás mal presupuestando lo que después terminás gastando en jubilaciones y en personal, por ejemplo. Entonces es algo para tener muy en cuenta. Por último, tres filminas nada más quedan y después ya abrimos a las preguntas, pero que estas sí ya me parecen herramientas más concretas que les pueden ser útiles para analizar los gastos y los ingresos. Tienen que ver con lo que se conoce como análisis vertical o análisis de ratios. ¿Qué significa? Es mirar determinados números del esquema AIF, del presupuesto, en relación con otros. ¿Por qué eso es importante? Porque nos da a veces información más clara. Como yo les digo, si yo les digo que una provincia gasta 16.000 millones en salarios o 20.000 millones en obra pública, son como números muy sueltos que a veces es difícil ponerlos, saber si es mucho o si es poco. Cuando uno empieza a poner los gastos o los ingresos en relación a otros elementos, le empieza a encontrar más sentido. Entonces, por ejemplo, un ratio que es útil observar es el gasto en personal sobre los gastos totales. Por ejemplo, ¿cuánto de todo lo que se gasta en salario de empleados públicos? ¿Cuánto se gasta en capital? O sea, ¿cuánto de todo lo que se gasta va a obra pública? Para saber si ese número, por ejemplo, si está subiendo o bajando a lo largo del tiempo, si es más alto o más chico que otras provincias o que otros municipios, para compararte entre otros municipios. No se puede comparar el presupuesto de una provincia o de un municipio directamente con un número contra otro. Porque si yo quiero comparar los números de Entre Ríos con los números de Buenos Aires, nunca va a tener ningún sentido, porque Buenos Aires es mucho más grande que Entre Ríos, tiene muchos más ingresos y mucho más gastos, entonces no me dice nada. Ahora, si yo pongo el gasto de obra pública de Entre Ríos en relación a sus gastos totales, y el gasto de obra pública de Córdoba en relación a sus gastos totales, ahí sí tengo un número interesante para decir, mirá, Entre Ríos gasta tanto en obra pública y Córdoba gasta mucho más. Si yo lo expreso en términos de ratios, haciendo un análisis vertical, eso me permite hacer comparaciones que no me permite hacerlo de forma directa. Ingresos tributarios provinciales sobre ingresos totales. Este es un ratio importante para saber cuánto de todo lo que le ingresa a la provincia es recaudación propia y cuánto depende de la coparticipación de la nación, por ejemplo. Y lo mismo le puede pasar a un municipio. Es importante para un municipio saber si de todo el dinero que maneja, cuánto viene propiamente de su recaudación y cuánto depende de la coparticipación de la nación y de las provincias. Y después, obviamente, el resultado fiscal, que es el que nos dice si estamos gastando más o menos lo que tenemos, ponerlo en términos de los ingresos totales, es muy importante también para saber cuánta plata, por así decirlo, está faltando respecto del total de los ingresos al final de un periodo. Entonces, por ejemplo, si yo miro estos números para el 2019, para la provincia de Entre Ríos, para el ejecutado, porque como les digo, hay tanta diferencia entre el presupuestado y el ejecutado que hacerlo en términos del presupuestado a veces no nos da información tan valiosa. Veo que, por ejemplo, en Entre Ríos el 43% del gasto del año pasado fue para gasto en personal. De todo lo que se gastó el 43% en personal. Si quiero saber cuánto se gastó en obra pública, en gasto de capital, veo que solo 4,3%, que es un número bajísimo, como ahora podemos verlo. Se los voy a mostrar en comparación a otra provincia. Esto también se puede hacer entre municipios y ver si un municipio está invirtiendo más que otro. Sí o sí necesitamos ponerlos en este tipo de ratios para poder hacer esa comparación.
Ingresos tributarios provinciales sobre ingresos totales. Esto nos dice, por ejemplo, que la provincia de Entre Ríos, solo el 20%, en realidad el 19%, un poquito menos del 20% de sus recursos son recursos de recaudación propia. El resto viene o de recaudación nacional o de transferencias nacionales, pero no de recaudación propia. Y por último, el resultado fiscal, en términos de los ingresos totales, nos dicen que el déficit con el que cerró la provincia el año pasado es equivalente al 5,8% de los ingresos totales. Casi un 6% de los ingresos nos faltaron y lo hicimos como de gasto de más, por así decirlo. Entonces, como les decía, el análisis vertical permite poner en relación cualquier renglón o cualquier partida del esquema AIF con otro, o con el total del presupuesto o con el total del ejecutado. Permite de esta manera dimensionar en perspectiva cada dato. ¿Qué significa, por ejemplo, como yo les decía recién, que el déficit de 2019 haya sido de 8.300 millones de pesos? Si yo lo miro así como un número suelto, no me da mucha referencia. Si lo pongo en términos de los ingresos totales, digo, bueno, es casi un 6% de los ingresos, es bastante. Es un número relativamente alto. Nos permite obtener ratios para hacer comparaciones entre estados. No se puede comparar magnitudes de forma directa porque dependen de las particularidades de cada provincia o de cada municipio, como les decía recién. Además del análisis vertical, tenemos lo que se conoce como análisis horizontal. El análisis horizontal es el análisis temporal. Y básicamente nos permite analizar cómo evoluciona una partida del gasto específica, no en relación con otra, sino a lo largo del tiempo. Es decir, cómo evolucionan los gastos o los ingresos a lo largo del tiempo, y esa es la forma de saber si hay un ingreso que está subiendo o que está bajando a lo largo del tiempo, o si se está manteniendo igual. Es decir, que nos permite comparar presentes o estados ejecutados, presupuestos o ejecutados del presente con presupuestos o ejecutados del pasado. Ahora, en Argentina, en el contexto que vivimos al menos ya desde el 2007, hay un tema muy importante a tener en cuenta con respecto al análisis horizontal o al análisis vertical, que es la inflación. En contextos de alta inflación como las que vivimos nosotros hace más de una década, el análisis temporal requiere necesariamente de descontar la inflación, de sacarle la inflación. Esto que es muy común y que es muy necesario para analizar presupuestos a lo largo del tiempo en gobiernos donde hay inflación, se conoce como deflactar variables nominales o expresarlas en términos reales. ¿Por qué es necesario esto? Porque si ustedes no quieren analizar cómo evoluciona un presupuesto o el ejecutado del gasto de un municipio a lo largo del tiempo y no le sacan la inflación, no van a ver nada. Es decir, van a ver permanentemente gastos que suben y no van a poder saber si está realmente subiendo o si es el efecto de que todo está subiendo, de que todos los precios en una economía con inflación suben. Entonces, sí o sí es necesario sacarle el componente de la inflación cuando yo quiero analizar cómo evoluciona el gasto a lo largo del tiempo, y más si tomo en cuenta periodos largos. Si yo hoy les muestro a cualquiera de ustedes un presupuesto de un municipio de la provincia de Entre Ríos del año 2015 nada más, que no pasó hace mucho, no van a poder creer lo chiquitos que eran los números, porque es el efecto que la inflación va generando en todas las partidas de los ingresos y de los gastos. Entonces, si no le saco la inflación en el análisis temporal, no estoy obteniendo ningún tipo de información valiosa para saber si algo está subiendo o bajando. Un ejemplo muy simple. Supongamos que los gastos de capital, los gastos de obra pública, aumentan 40% de un año al otro, digamos entre el 2019 y el 2020. Pero hay una inflación del 50%. Si los gastos de capital están aumentando 40% y la inflación es del 50%, en realidad los gastos de capital están bajando en términos reales. Porque ese aumento del 40% es puro efecto precios, no es que estoy haciendo más escuelas, o más hospitales, o más puentes, o más rutas. Es que hacer la misma ruta me cuesta más que antes. Entonces, si hay un gasto que nominalmente está subiendo por debajo de la inflación, en realidad en términos reales está bajando. Como les pongo acá un ejemplo numérico para que les quede claro, la variación nominal de un gasto, si es 40% y la inflación es 50%, la variación real en realidad está siendo de menos 6,7%. Que surge de esta fórmula matemática que es 1 más lo que aumenta el gasto sobre 1 más lo que aumentó la inflación, te da ese resultado. A veces se comete el error, que no está mal como una aproximación, digamos, que es restar las tasas directamente. Es decir, cuando algo aumenta 40, si la inflación es 50, automáticamente pensamos que está cayendo 10, porque hacemos 40 menos 50 y nos da 10. Bueno, para tasas para variaciones chiquitas, eso nos da un número no muy lejano de la realidad,
pero cuanto más grandes sean las tasas, eso se empieza a diferenciar, digamos, y el cálculo correcto es hacerlo con esta fórmula que les muestro acá. Si ustedes hicieran para este ejemplo, por ejemplo, 40 menos 50, les da una caída del 10%, cuando en realidad la caída real del gasto en capital, en este caso hipotético, es de 6,7. No está muy lejos, pero no es exacto. Un caso concreto, un ejemplo concreto. Este es el gasto en personal de la provincia de Entre Ríos desde el 2015 al 2019. La cantidad de salarios que paga la provincia desde entre 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Si yo lo miro en términos nominales, veo que permanentemente está creciendo el gasto en personal. En el 2015 se gastaban 20.000 millones de pesos en empleados públicos y llegamos al 2019 gastando casi 70.000 millones de pesos en empleados públicos. Entonces, evidentemente, acá hay algo que es efecto inflacionario, que si no se lo sacamos, no podemos saber si efectivamente el gobierno está gastando más en términos reales en personal o es puro efecto de los precios. Cuando yo le aplico a estos números, los deflacto, como les decía recién, deflactar es restarle la inflación, obtengo este gráfico, que me muestra que en realidad el gasto en personal, cuando le saco la inflación, creció en el 2016 y en el 2017, pero en el 2018 y en el 2019 está bajando. ¿Por qué está bajando? Porque lo que aumentaron los salarios fue menos de lo que aumentó la inflación. Entonces, fíjense, sin tener en cuenta este tipo de herramientas muy básicas, pero muy importantes, cómo podríamos pensar que se está gastando cada vez más o que los sueldos públicos están subiendo, cuando en realidad vemos que del 2017 están bajando. Por eso es tan importante en contextos de alta inflación hacer este ejercicio de análisis, de quitarle la inflación para poder tener información que nos permita sacar una conclusión, porque si no, no estamos diciendo algo que no tiene ningún sentido económico. Para terminar, y abrimos a las preguntas, una vez que entendemos bien cómo podemos hacer este tipo de análisis verticales y análisis horizontales, obviamente que los podemos combinar y hacer un análisis cruzado, vertical y horizontal al mismo tiempo, y por ejemplo tenemos este gráfico que nos muestra lo que les comentaba recién. Esto es, por ejemplo, el gasto de capital, el gasto en obra pública de la provincia de Entre Ríos, desde el 2007 al 2019, expresado, haciendo un análisis vertical, expresado en términos de los gastos totales. Entonces, yo, por ejemplo, veo que en el 2011, el 14% del gasto público de la provincia de Entre Ríos se destinaba a hacer obra pública, y al 2019 solo el 4,3%. Entonces, el gasto en obra pública de la provincia, como en relación al total de lo que gasta la provincia, y lo mismo se puede hacer con un municipio, en este caso vemos que bajó en 8 años 10 puntos. Es decir, perdió una participación sobre el total del gasto de 10 puntos. Entonces, fíjense lo importante que es poder hacer el análisis vertical, expresarlo en términos de los gastos totales, y después hacer un análisis horizontal a lo largo del tiempo para saber cómo eso está evolucionando. Y si una vez que tenemos eso, y le podemos agregar más valor todavía al análisis, y por ejemplo decir, bueno, ¿cómo está evolucionando esto en otra provincia? Y miramos, por ejemplo, lo mismo, pero para Córdoba. Vemos que Córdoba, en el 2018, terminó invirtiendo casi el 20% de su gasto, gastándolo en obra pública, cuando Entre Ríos solo gastó 5%. Entonces, desde el 2016, por ejemplo, podemos decir, una vez que incorporamos todas estas herramientas, el análisis vertical, el horizontal, etcétera, que desde el 2016 la provincia de Córdoba invierte mucho más que la provincia de Entre Ríos como total de su gasto. Acá me falta el dato del 2019 de Córdoba, que creo que terminó bastante cercano a entre 15 y 20 puntos de nuevo, pero no llegué a agregarlo al gráfico. Pero, digamos, en términos generales se nota ya esa diferencia, y este tipo de análisis ya nos permite poder decir algo interesante, que antes de pasarlo por todos estos filtros, digamos, yo miro un número de obra pública y no sé si eso es mucho, si es poco, si es más que hace 10 años, si es más que otro municipio. Entonces es importante, creo que este tipo de herramientas para poder hacer este análisis. Eso es todo lo que les quería mostrar, y ahora obviamente estoy abierto a cualquier pregunta. Como les digo, es algo que puede parecer todavía muy general, pero me parece que es importante como una primera gran aproximación, y para poder entender la generalidad del presupuesto, poder mirar los grandes números, separarlos entre gastos corrientes, gastos de capital, ponerlos en relación uno con otro, sacarle el efecto de la inflación para saber si algo realmente está subiendo
bajando, y ese tipo de cosas que a veces no son tenidas en cuenta y miramos un gran libro que termina siendo el presupuesto y no podemos decir nada sobre eso.